contento de estar con todos vosotros, de verdad que muy feliz y muy agradecido a los sacerdotes. Empezamos muy bien este año sacerdotal con este encuentro por la tarde, después de esta mañana, donde agradecía yo a los sacerdotes, como lo hago ahora, lo reitero, pues la labor que hacen con esta vocación conyugal que sois vosotros. Proyecto Amor Conyugal, que cuando yo he escuchado bastantes veces hablar a José Luis Amagui me ha encantado. Me ha parecido de una preciosísima actualidad de lo que es el matrimonio cristiano, sobre todo recogiendo toda la gran teología sobre el cuerpo humano que desarrolló Juan Pablo II hace ya muchos años, que por cierto, cuando yo llegué a Roma a estudiar, la primera vez la estaba él desarrollando. Es muy curioso porque el Papa Juan Pablo II era el Papa de las certezas y el Papa de las intuiciones. Cuando él llega, viendo la necesidad que tenía la Iglesia, pues se dedica a dar durante todos los miércoles catequesis sobre el amor humano, proyecto del amor humano, que es donde se fundamenta el proyecto de amor conyugal. A mí me sorprendió mucho porque luego no explicó, más tarde explicaría el credo, o explicaría los sacramentos, o tan magníficamente como hizo Benedicto XVI, por ejemplo, los santos padres, los doctores de la Iglesia, para explicar la fe, o por ejemplo, como ha hecho el Papa Francisco, que es capaz también de llegar el Evangelio con esa sencillez. Pues y yo pienso que estáis ya vosotros en ese proyecto de la Iglesia. ¿Por qué? Mirad, por una razón muy sencilla, que esa es la intuición que tienen José Luis y Magui y que tenéis los que habéis empezado aquí en Toledo y que yo bendigo abundantemente, y ojalá hiciese todo el mundo este proyecto Amor Conyugal. Mirad, la intuición es que la familia se construye sobre el matrimonio. Si funciona el matrimonio, si el amor conyugal, si es decir, si hay además es bonita esta palabra conyugal, porque yo cuando explico y caso amigos, siempre digo que hay tres palabras que definen el matrimonio cristiano. La palabra consorte, participan de la misma suerte. Conyugal, que es lo que tenéis vosotros, participan del mismo yugo, las alegrías, las penas, la salud, la enfermedad. Y también compartir, partir el pan, partir la vida, ¿no? Compartir, ¿no? Lo cual es una vocación preciosa. Mirad que yo digo muchas veces, mi vocación como sacerdote, porque vocación de obispo no tiene nadie, tengo vocación de sacerdote, de seguir a Cristo, luego ya la Iglesia te elige. La vocación de sacerdote es un sí que yo he dado a Jesús y que se puede decir que lo puedo haber consultado, pero ha sido algo entre Jesús y yo. Sin embargo, la vocación matrimonial de cónyuge es una vocación que tú has dicho que sí, pero también el Señor te ha elegido la persona para siempre. Hay una doble elección, a ti y al que Dios te puso en el camino, para compartir toda tu vida, lo cual esto es una preciosidad, es una vocación a la cual el Señor te ha llamado y te ha elegido, pues ¿para qué? Sobre todo para vivir con los sentimientos del amor de Jesús y para que seamos capaces de ser un solo corazón, ¿no? Fijaros que, por ejemplo, hay cosas que es propio del matrimonio cristiano, como por ejemplo del obispo. En el ritual del matrimonio, que yo siempre le digo a todos los matrimonios que caso y se lo regalo cuando les caso, tiene que ser como vuestra guía espiritual, el ritual del matrimonio. Cuando vosotros os casasteis, quizás no tenéis todavía, a lo mejor habéis tenido la experiencia tan profunda que tenéis de Dios o del matrimonio, pero ya está bien germen todo lo que la Iglesia os quería dar, ¿no? Y hay cosas preciosas en el sacramento del matrimonio. Por ejemplo, solamente se habla de hospitalidad y de tener las puertas abiertas en la ordenación de obispos, solo, y en matrimonio cristiano.
que os cojan acogedores, tenéis abierto el corazón, abrís las puertas de vuestra casa a la hospitalidad, que los amigos os encuentren cercanos, que los pobres os encuentren acogedores. Solo hablan. ¿Por qué? Porque el matrimonio cristiano tiene mucho que ver con esa esencial, que no es cuestión de dos, sino de tres. De tres fundamentalmente, es decir, de Cristo en medio de vosotros. Cuando está Jesús en medio de un matrimonio, hay verdaderamente ese amor conyugal que es compartir y vivir el gozo y la alegría, ¿no? Sabiendo, y yo lo repito muchas veces, que el matrimonio es una vocación de primera, no es de segunda, no es de tercera. No existe vocación en la Iglesia de segunda o de tercera. Todas las vocaciones son de primera, porque es la vocación a plasmar en vuestra vida el amor de Jesucristo. Yo como obispo lo tendré que plasmar como sacerdote, Cristo buen pastor, que da la vida por las ovejas, como es el lema de este año sacerdotal. Pero vosotros tendréis que plasmar en vuestra vida lo que es la familia de Dios, transformar el mundo según el corazón de Dios y vivir esa preciosidad para que se diga, mirad cómo se ama. Es decir, en el fondo, también cada uno de nosotros, por eso mi vocación es de primera, porque es la santidad que estamos todos llamados por el bautismo. En ese sentido, vivir. Y esto es verdad que cuando se va viviendo, pues es una preciosidad. Probablemente hemos aprendido más de nuestros padres, de los matrimonios que nos han ayudado, más que de toda la teología y de todas las universidades que hemos estudiado. Probablemente la fe de nuestro padre y la sencillez de nuestra madre a veces nos ha hecho aprender más de Dios que todos los libros de teología. Por eso, y ya termino, ¿qué os diría yo en esta tarde de domingo? Mirad, yo os diría, a la luz del Evangelio de hoy, ¿qué nos quiere decir Jesús hoy en el Evangelio? Este Evangelio significa que Dios es caprichoso, que Dios es arbitrario, no digamos que Dios es injusto, porque sabéis todos la parábola, ¿no? Va a buscar por la mañana, busca al mediodía, busca por la tarde, busca cuando se va a cerrar la viña y al final a todos le da un denario. ¿Qué significa esto? Lo primero y principal es que el Señor nos llama en cualquier momento de nuestra vida. Siempre. Él está llamando. Nos está continuamente, y muchos de vosotros tenéis la experiencia. A lo mejor lleváis muchos años casados y sin embargo en un encuentro de amor conyugal habéis descubierto la riqueza que teníais, las maravillas del matrimonio cristiano, la belleza del amor. Y esto lo habéis vivido, ¿no? Y uno puede llegar al amanecer, al mediodía, al atardecer. Segundo, lo que prevalece en esto es el amor de Dios a su viña. Esta es la clave, el amor de Dios a su viña. Dios ama profundamente la viña, que somos cada uno de nosotros, que es mi matrimonio, donde es la parra fecunda, donde el amor de Dios se realiza y se vive como proyecto de amor conyugal. Por lo tanto, tercero, ¿qué hace el Señor? Pues nos viene a decir que nuestra vida, incluso nuestra vida matrimonial, siempre tiene solución desde Dios. Cuando creamos que nuestra vida no tiene solución, porque ya es demasiado tarde, y entonces habríamos perdido la virtud teologal de la esperanza, que es la más importante. Cuando pensamos que ya no hay nada que hacer, que llevamos muchos años luchando y que no hemos conseguido, entonces nos queda lo mejor. Como el vino bueno en Caná, el Señor guarda el mejor vino para el final. Esto es la parábola. El Señor guarda
lo mejor y el mejor vino para el final. Y esto es lo que aparece en el Evangelio de hoy. Nuestra vida desde Dios siempre tiene solución. Nuestra vida desde Dios siempre es abierta a la esperanza. No podemos tirar la toalla. ¿Cuántos matrimonios se han verdaderamente arreglado, se han ayudado? Ha habido una maravilla de todo lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos matrimonios? Gracias a este encuentro. Gracias a vuestra experiencia. Y si no os ha reforzado, a lo mejor no tenéis crisis, gracias a Dios. A lo mejor os habéis querido siempre, como el amor primero, también. Pero tenemos que descubrir todos en nuestra vida esa alegría y ese gozo del amor primero. Es decir, que es un amor... Es verdad que el amor primero no es el amor más maduro. Es como el vino, por lo que somos de tierra de vinos. Sabemos que el vino primero es el que menos vale. Es un vino peleón, pero no vale mucho. El vino que vale es el vino que va año tras año madurando en la bodega del amor, en la bodega de la paciencia. Ese es el vino bueno, que tiene verdaderamente más capacidad incluso de embriagarnos que nadie. Por eso no es todo, porque a veces el amor de enamoramiento o un cierto amor, bien, está bien, pero esos años que pasa, que el tocar unas manos en un momento, el emocionarse, también tiene su momento de paso, que la emotividad tiene que dar paso a la madurez, y que la madurez es cuando se comparte y se ama la vida, cada uno con lo que es. Pasa como la vida de un sacerdote. Yo, por ejemplo, tengo ahora muchísimo más ilusión de celebrar la misa que cuando empecé mi primera misa, por ejemplo, mucho más. Y mucho más ilusión de confesar que cuando empecé mi vida sacerdotal. Y mucho más deseo de predicar, mucho más deseo de hablar de Dios que antes. Porque el amor, ahora, la vida va cambiando y la madurez nos va haciendo mucho más maduros. Por eso es tan importante. Al final, Jesús va a decirnos, pero es que tienes tú un poco así, me pones contra la pared porque yo soy bueno. Porque yo soy bueno. Porque aquí refleja la bondad de la divina misericordia de Dios. Yo soy bueno. Nosotros a veces somos buenos. Pero Dios es siempre bueno. Cuando uno es bueno siempre y con todos, ha alcanzado la santidad. Bueno siempre y con todos. Si soy bueno de vez en cuando, y no con todos, sino con hasta un criminal, seguramente que valora mucho y quiere a su madre, incluso una novia que tuvo. Pero es bueno siempre y con todos. Eso es lo que significa preciosamente esta palabra.